Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Van de Valle. Vamos a hablar de Fire in the Wind, Lucha o Muere, se subtituló aquí. Vamos a llamarla luchador en el viento, por ejemplo, ¿no? Para entendernos y estas cosas. Y te tengo que dar las gracias por haber pedido la crítica y, muy importante, por la paciencia que estáis teniendo con pues el tiempo que tardamos en sacar la crítica. Después de que la pedís, estáis avisados de que ese plazo existe, que está ahí, pero a pesar de todo yo os agradezco la paciencia a todos, a ti, Van de Valle, y a todos. Y tengo que hacer unos avisos, ya sabes, Revista Acción, esto es un vídeo de la Revista Acción, es un mensual de cine, de actualidad, coleccionable, actualidad, noticias, tal. Acción Cine, Acción Televisión, y siempre pues me gusta destacar, pues por ejemplo, mira, ya que vamos a hacer Fire in the Wind, noticias de cine oriental, por mi compañero Iván E. Fernández. Noticias de cine oriental, una sección que llevamos todos los meses de pues distintas, por ejemplo, 88 películas y el cine de Kung Fu, viene aquí, este tema. Chungking Mansions, zombies chinos, Scott Adkins, uno de los repartidores de tollinas importantes. Bueno, total, que esta revista la podéis conseguir. Es un mensual, lleva coleccionables, lleva pósters, lleva fichas, etcétera, que podéis conseguirla en el kiosco, pero que también podéis conseguirla aquí a través de la página esta que os van a poner, del enlace que os van a poner. ¿De acuerdo? Bien. Después, aviso, esto es un vídeo con spoilers. Vamos a contar cosas, voy a contar cosas que destripan la película. Evidentemente Van de Valle ya la ha visto y por eso la pide, así que no me importa, sé que a él no se la voy a destripar, pero el resto, si no lo ha visto la película, que yo recomiendo que la veáis, pues debería apearse del vídeo y verlo cuando ya la haya visto, para ver si coincide o no con lo que yo vaya a contar aquí, o simplemente por capricho. Y que si os gusta le podéis dar a like y que os podéis suscribir al canal, y que en la revista Acción tenemos en nuestra página web una sección especial, una zona especial para de membresía, con vídeos exclusivos que podéis explorar, a la que podéis uniros para apoyar, si os apetece apoyar más la revista, y nada, y también tenéis la información aquí en la página. Dicho todo esto, vamos con Fire in the Wind. Lucha o Muere, se tituló, como digo, se subtituló aquí. Bueno, Van de Valle, mira, yo con esta película tengo opiniones encontradas, porque verás, a mí creo que el personaje que sirve como base para la película, que no es un personaje, es un luchador real, es concretamente es digamos, el creador el creador de un arte marcial coreano, Choi Jeong-eui, que después cambió a Masutatsu Oyama. Tengo aquí la chuleta aquí delante, no engañamos. Es el fundador del Kyokushin Karate. Nació en Corea del Sur en el 23, emigró a Japón en el 38 y fundó el Kyokushin Karate, una organización de artes marciales, en 1953 con practicantes. Se calcula que actualmente hay más de 12 millones de practicantes en aproximadamente 120 países en todo el mundo del Kyokushin Karate. Desde ese punto de vista, a mí me parece que esta persona es muy interesante, y creo que es más interesante que lo que realmente nos va a dar la película, porque verás, tratándose de este tipo de figura, que además cualquiera que profundice un poco en ella, con todo el tema de Baedal, de la mitología que se genera en torno al gran luchador
Baidal y demás, creo que la película no está a la altura del personaje. Así de claro. Es una buena película, es una película entretenida y demás. Yo le voy a dar 3 estrellas. Podría entrar en la dinámica de 3 estrellas y media, pero me reniego a la media. O sea, me niego a la media. Le voy a dar 3 estrellas a la película. Le doy 3 estrellas a la película. Porque me parece que la película está muy, muy, muy por debajo del personaje por varios factores que vamos a ver. El factor principal lo puedes observar ya en el arranque. Primero, creo que la película quiere morder mucho, quiere contar mucho, quiere hacer todo el recorrido en clave homenaje por la vida de este señor, de este luchador, pero creo que le hubiera ido mucho mejor, pero mucho mejor, si hubiera decidido abordar, en vez de hacer todo ese arco de recorrido, pues trabajando con elipsis, trabajando con tiempos, con jugar con el tiempo, con el flashback y demás, cosa que está haciendo la película. Lo que pasa es que tal como lo hace a mí no me convence. Debería haberse centrado más en una etapa concreta del personaje, que también te digo, es la que estamos esperando todos. Es decir, es la etapa de los combates, del kumite, es la etapa de esos combates son combates de 2 minutos, es la etapa de lo que es la propia arte marcial, el Kyokushin Karate. Eso es lo que estamos esperando. Somos el público de referencia para esto. Entonces, ¿qué pasa? Primero que quiere abarcar mucho. Lo coge desde la juventud, cuando tiene pues esa alusión a su intento de participación en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto del lado de los japoneses, y esa idea, ese momento en el cual está a punto de convertirse en un piloto kamikaze japonés, que sí que es muy interesante, que es un tema que a mí, por ejemplo, en una biografía, pues me hubiera interesado, me hubiera gustado, me hubiera encantado leer y demás, pero que en una película tienes que concentrarte en algo concreto, porque la película tampoco es muy larga. Voy a ver aquí el metraje concreto para no engañar, pero tenemos una película de 2 horas. Quiero decir, tampoco es una película de Batman, está en 3 horas. No, esta película además creo que ese es otro asunto. Creo que esta sí es una película que en un momento determinado podría haber alcanzado las 3 horas, teniendo en cuenta el arco tan amplio de recorrido del personaje, pero es que no hace falta recorrer toda la vida del personaje. Es decir, se puede aludir con pinceladas y demás a toda la vida de ese personaje y demás, de esa persona, sin tener que remontarse tanto hacia atrás y centrándose en lo que realmente tendría que ser el epicentro de todo. Esa es mi crítica, mi comentario, digamos, contrario a la película es: creo que es una película que debería de estar más centrada en las artes marciales, creo que es una película que reniega de su propia naturaleza para hacer otra cosa. Y entonces cae en la trampa del biopic. El biopic, ya sabes que es, Van de Valle es esa especie de variante de subgénero, normalmente melodramático, mezclado con algún otro género, dependiendo de la identidad del personaje del que se esté trazando la biografía, pero que en el biopic siempre domina el melodrama. Y entonces, si es un músico, pues el melodrama se mezclará con música. Si es un señor que practica artes marciales, como este es el caso, pues se mezclará con artes marciales. Si es un señor que tiene algún tipo de papel bélico, pues se mezclará con el cine bélico. Pero siempre va a estar esa clave de melodrama, salvo en algunas excepciones muy honrosas, como puede ser la película Patton, por ejemplo, con guión de Francis Coppola, y alguna otra por ahí, ¿no? Pero generalmente cuando entramos en el territorio biografía, parece que eso nos impulsa, nos empuja, nos lleva necesariamente a un territorio de melodrama dominante como género, mezclado con la actividad, el género que encaje con la actividad que realiza este señor. Si es un pintor, pues bueno, evidentemente la pintura tendrá un papel importante y demás, pero al final siempre jugamos en el melodrama. Lo cual no tiene por qué ser malo. Hay una película que, por ejemplo, por citarte un ejemplo, Van Gogh. Hay una película de Van Gogh, El loco del pelo rojo, se titula en España, dirigida por Vincente Minnelli, protagonizada por Kirk Douglas y Anthony Quinn. Y es una muy buena película, muy buena película. Pero es eso, hay una dominante de melodrama en esa película, y uno nunca debe buscar un documental en un biopic. O sea que yo con el biopic
aparte, no tengo una especial animadversión al género. Sí que es cierto que normalmente pienso que la mayoría de los biopics están bastante maltratados en el cine, que es un género muy oportunista y que es un género donde a veces se entregan con demasiado descaro al puro melodrama, y lo que hacen es secuestrar al personaje y convertirlo en clave melodramática, en víctima del melodrama. Y aquí creo que ocurre eso. Aquí creo que a este luchador, que a este creador del Kyokushin Karate, pues se le secuestra para fabricarnos un melodrama. Y eso a mí me molesta porque creo que se está traicionando un poco el verdadero espíritu del personaje, de la persona que se está biografiando, pero además creo que se está intentando dar una visión humana muy forzada del personaje, muy obvia, con frases de guión demasiado tópicas, y que está jugando mucho con los tropos del melodrama y muy poco con todo lo que se puede sacar de las artes marciales, teniendo en cuenta que hoy tenemos películas como, por ejemplo, Redada Asesina, que creo que es un ejemplo emblemático, pero podríamos citar otras como, por ejemplo, Tai Dragon, que también serían un referente para este tipo de producto, ¿no? Entonces, ese es mi problema con la película, y en esa línea, eso se ve ya en la primera pelea. Cuando se enfrenta por primera vez con su antagonista japonés, que le va a estar siguiendo, se van a estar siguiendo mutuamente durante toda la película, van a ser protagonista-antagonista durante toda la película. Cuando se enfrenta por primera vez con este luchador, con este noble japonés, que es también una figura dentro de los gimnasios y de la creación de disciplina, de tal, cuando en ese primer encuentro, ahí ya vemos que la película no nos va a dar lo que necesitaría la película, en mi opinión, o lo que le vamos a pedir los aficionados al cine de artes marciales, o a las artes marciales en general, que son artes marciales. Es decir, ahí vemos que hay un juego de montaje muy hábil, todo hay que decirlo. Esta película destaca mucho en montaje. Creo que es un buen trabajo el que hacen en el área de montaje en la película, en la edición, pero vemos que ahí el montaje va a servir para hurtarnos una visión de los combates más estimulante, más completa, más interesante para los aficionados al cine de artes marciales y a las artes marciales en general. Y hay sospechas. Yo ahí ya empecé a sospechar y dije, uy, si empezamos así, vamos a ver cómo seguimos, ¿no? A lo mejor se están reservando y demás, porque ya sabes, cuando te hablo del primer combate me refiero cuando él se enfrenta al soldado japonés, al oficial japonés, cuando están atados a los palitroques estos donde parece que los van a ejecutar o que los han dejado ahí tirados, y en ese primer enfrentamiento, ¿no? No hablo tanto de esa secuencia de apertura, que es una secuencia como a título de prólogo, por decirlo así, y que anticipa las imágenes que vamos a ver en el tercer acto de la película, al final, cuando es el desenlace un poco, ¿no? Ese combate de kumite de 2 minutos y tal, que vemos con varios contrincantes, ¿no? No me refiero a eso, que ese es el prólogo, no. Me refiero ya dentro de la película, en ese ataque nocturno de los aviones, cuando por primera vez se cruzan esos dos personajes que van a ser antagonistas entre ellos durante toda la película. Y ahí en ese primer combate tú dices, bueno, cuidado, aquí voy a ver poco. Esto no tiene nada que ver con lo que me habéis puesto al principio, que de alguna manera me lo habéis puesto cortado y tal, montado, pero bueno, que espero que me lo contéis después más. Es que después, cuando vuelven a reaparecer esas secuencias en el tercer acto, no están tampoco más claras ni más, no vemos más. Son secuencias muy bien llevadas desde el punto de vista de la acción, pero para no ver cosas, es decir, no estamos en Redada Asesina, no estamos en Tai Dragon, no estamos en las películas de Bruce Lee, no estamos en territorio Jackie Chan, no estamos en ese territorio. Quiero decir, Jet Li, es que hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de películas de artes marciales o sobre artes marciales que creo que en lo que se refiere a mostrar las artes marciales superan esta de Fighter in the Wind. Entonces, eso por un lado, en ese primer combate ya te mosqueas. Y después hay otro tema que me mató definitivamente. Dos cosas que me mataron definitivamente, que me sacaron de la película.
Lo primero me lo puedo tragar, pero te voy a poner un ejemplo que vas a entender por qué me lo trago y no me lo trago. Lo primero lo puedo aceptar, y es que canta el estudio que flipas. O sea, es un cante el rodaje en estudio, en todas las escenas nocturnas, en toda la etapa del tigre valiente, ¿eh? Cuando empieza a enrollarse con la muchacha estas hazañas del tigre valiente en las calles de la ciudad. Que además a mí esa parte me recordó mucho, pero mucho, como en general toda la película, argumentalmente hablando, digo, me recordó mucho la película Furia Oriental, de Bruce Lee. Furia Oriental de Bruce Lee. Entonces, que también tenía mucho estudio, pero era otra época, era otra etapa del cine. El rodaje en interior en estudio estaba tratado de otra manera y formaba parte casi de la experiencia onírica del cine. Quiero decir, que era una reconstrucción aceptada por el público en base a que la reconstrucción no intenta ser otra cosa. Bueno, y además después estaba Bruce Lee, que es el rey de todo esto. Es así, esto es así. Por mucho que diga Quentin Tarantino y Brad Pitt con su escenita, que bueno, te la puedes tomar en clave hilarante y demás, pero que bueno, que Bruce Lee es el rey de todo esto. Entonces, del cine de artes marciales y tal, todavía no destronado en mi opinión, aunque hay gente muy potente, pero es que él tenía una cualidad, y es que no hablamos ya solo de ser un luchador, de ser un practicante de artes marciales, de ser un creador de ideas sobre las artes marciales, cosas todas ellas que hizo Bruce Lee. Es que además Bruce Lee tenía una cualidad de estrella de cine. Es que además Bruce Lee tenía una cualidad frente a la cámara, una personalidad, en fin, que no es solo es la persona. Podemos discutir y decir, no, pero bueno, después ha habido gente muy potente, por supuesto. El prota de Red Asesina, el prota de Tai Dragon, el propio Jet Li, Jackie Chan. Pero la cualidad de estrella que tenía Bruce Lee no ha llegado a ser alcanzada por ninguna de las estrellas posteriores que han venido en el cine de artes marciales. O sea, que es que Bruce Lee unía dos cosas, que era poder ser practicantes de artes marciales y además tener esa cualidad como para estar delante de la cámara y tener un impacto en la cámara como estrella, como actor. Y creo que esas dos, ese cruce no se ha vuelto a producir. Es una opinión y la expreso así. O sea, que no olvidemos, no estamos discutiendo aquí, no, pero es que, a ver, hay actores hoy en día que a lo mejor con Thai boxing o que... No estamos hablando de en un combate, ¿qué pasaría en un combate hipotético? No, es el carisma de Bruce Lee. Yo creo que Jet Li, por ejemplo, que es uno de los posibles herederos de Bruce Lee, con todos mis respetos, no tiene el carisma que llegó a desarrollar Bruce Lee. ¿Vale? Está un poquito por debajo. Jackie Chan tiene mucho carisma, pero claro, el trabajo de Jackie Chan, él empieza siguiendo un poco la pauta de Bruce Lee, pero después se aparta y se va un poco más a su estrategia de comedia de acción y todo esto. Está muy bien, y en la cual Jackie Chan es el rey absoluto. Pero yo sigo poniendo por delante el carisma de Bruce Lee. Entonces, ¿qué pasa aquí con este asunto que estamos hablando del carisma y demás? Pues lo que pasa es que, claro, no puedes poner secuencias de acción demasiado exigentes en la película, pero en lo que es el estudio, toda la primera parte de la película, a mí se me cae, pues porque que como película me puede parecer muy bien, pero el uso de la luz, el estudio canta demasiado para querer estar contándome algo que creo que el registro que me está mostrando es un registro de realidad. Fíjate que en toda la primera parte lo que me funciona bien es la parte que está relacionada con el circo y ese personaje del maestro. Un personaje del maestro que además aparece y desaparece demasiado rápidamente. Es decir, estamos en una película de artes marciales. Las artes marciales, el cine de artes marciales tiene sus tropos, sus características, y
y creo que esa característica de la figura del maestro aquí, yo pensé que iba a tener más vuelo, más recorrido esa figura del maestro, pero no la tiene. Es una cosa, prácticamente una pincelada, una aparición que es rápida, vertiginosa, y entra y sale del relato rápidamente, y ese personaje yo creo que me merecía más recorrido. Y cuando digo más recorrido, me refiero a más tiempo en pantalla. Y me seguiré explicando. Que digo yo, que por qué el ligue, la muchacha esta, la chica esta, la geisha esta con la que él intima, y por qué esa historia de amor, de sentimiento, ese enormemente dilatado e innecesario epígrafe del asunto romántico, se está comiendo todo lo que tiene que ver con la verdadera identidad del personaje, porque vamos a ver, ¿por qué estamos retratando, recreando a este personaje? ¿Por qué estamos sentados en un cine o delante de una pantalla en casa viendo a la vida de este personaje? Es que queremos ir contra natura, es decir, yo a este señor no lo estoy siguiendo como espectador, ni la propia película lo hace, debería hacerlo, aunque sí lo hace, pero la propia producción no lo estoy siguiendo porque sea un Romeo y Julieta. Amigos, es que este es un señor que es el creador del Kyokushin Karate. ¿Por qué tiene tantas secuencias esta señora con este señor del te quiero, te adoro, te llevo a los toros, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿por qué tanto tiempo con lo romántico? ¿Por qué tanto metraje al romance? ¿Por qué? Y voy a seguir con esto, ¿y por qué tampoco al maestro, que de alguna manera le sirve como iniciador o como guía en la disciplina? Es que me parece que está combatiendo consigo misma la película, está peleando consigo misma. Si me quieres contar una historia romántica, me parece bien, yo me meto en modo romántico y tal, pero si me estás contando, se titula Luchador en el viento, y se subtitula, en España se tituló Lucha o muere, y lo que estoy viendo es, no sé, come, reza, ama, o sea, una cosa así muy rara, ¿no? Es decir, a ver, vale, la relación sentimental de este señor con esta muchacha, vale, pues muy bien, que ya digo, vale, pero es que eso en esta película está muy mal metido, en el sentido de que de repente hay grandes momentos, o sea, largos momentos de la película donde todo gira en torno a ello. Claro, me podrán decir, hombre, la realidad es que para contar este duelo aplazado durante varios años entre protagonista y antagonista, que en realidad está siendo un duelo cultural, un duelo de segregación por motivos de cultura, de raza, etcétera, un duelo de despotismo, un duelo de esa especie de combate en las artes marciales que mantienen Japón con Corea, etcétera, pues había que hacerlo troceado y en varias fases, y era ya, pero si esto está muy bien, pero ¿qué pinta en todo esto? El rollito romántico, que no digo que no tenga que estar, que está, pero menos metraje. ¿Por qué? Porque no puede ser que el maestro haga así, hola, adiós, y después tenga a esta muchacha, pues eso, bailando, la geisha y tal. Y llegamos a un punto clave de lo que me sacó de la película un montón. Y es que cuando llega esa secuencia de montaje, esa secuencia en la que se van apelotonando los combates de toda la carrera de este tío, que además te va mostrando trozos de distintos combates en una secuencia de montaje para hacer transcurrir el tiempo y demás, que es un recurso válido, pero no vemos, me la montan con una secuencia de la muchacha bailando y demás, que no tengo ningún problema con eso, pero siempre y cuando el resto de los combates tengan peso. Es decir, me desarma completamente que le dediquen tanto tiempo al asunto romántico festivo y que realmente no nos dejen ver, como creo que deberíamos ver, los combates de una manera más amplia. El combate final se lo cepillan así, pim, pam, hasta luego. Entonces me produce esa sensación, esto es una opinión personal, de que me han secuestrado a este tío, me han secuestrado su carrera, me han secuestrado sus combates y me los han metido en una historia de amor. Que tú dices, ¿un pa' qué? O sea, vamos a ver.
Y después en el montaje de los combates, pues también me pasa eso, ¿no? O sea que no, realmente hay algunos que pueden estar un poco mejor y demás, pero digamos que el melodrama devora las artes marciales y para mí eso es lo que me saca de la película, ¿no? Porque de alguna manera me está, no engañando, pero sí que está haciendo un poco de truco y demás, ¿no? Y si queríamos hacer lo de los combates y demás, tengo otro título de referencia. He hablado antes de Furia Oriental. Es que no necesito tampoco tirar por ahí. Si quieres, Van de Valle, cambiar de registro. Una película que es muy influyente en el cine de artes marciales posterior. Una película que es un clásico de esto que estamos hablando, que es una película, bueno, dos películas del maestro Akira Kurosawa, que es La leyenda del gran judo. Son La leyenda del gran judo y La nueva leyenda del gran judo. Entonces, claro, cuando estoy al principio en esta película digo, Furia Oriental, Furia Oriental, Furia Oriental. Cuando veo que progresa y tal, y va contando la historia de amor y todo este rollo, digo, La leyenda del gran judo y La nueva leyenda del gran judo. Es decir, bien, pues no está a la altura de ninguna de las dos. Quiero decir, si queremos hacer una clave de combate poético, una clave de utilización de la naturaleza, si queremos hacer ese montaje de meter una historia de amor dentro de la parte de acción, todo eso me parece válido, pero hay que hacerlo bien. Y hay que respetar los equilibrios, hay que saber en dónde estamos. O sea, yo tampoco pido que esto sea Tai Dragon, o sea, no pido que este tío está o redada asesina. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay un desequilibrio claro y que además la parte del romance me parece muy artificiosa, me parece muy poco creíble, no me convence nada. Las partes de combate, hay algunos momentos que están muy bien, las imágenes son muy sugerentes, te ponen la miel en los labios, pero es un poco una sensación de lo que podría haber sido y no es la película. Y entonces ahí es donde yo ya pues me largo un poco de la peli, ¿no? Y digo, bueno, entonces, como ves, 3 problemas claros. 1, han querido abarcar demasiado arco de tiempo en la biografía del personaje, lo cual genera pues inseguridades de ritmo y demás. Después, por otra parte, te soluciona la parte de los combates de una manera muy rápida, con unas secuencias de montaje y tal, te pone poco más o menos, digamos, lo imprescindible para poder salir adelante en el tema. Después hay un predominio del melodrama por la vía romántica sobre lo que debería ser sobre lo que deberían ser historias, secuencias de acción, historias relacionadas con el progreso del luchador y demás. Y después, al final de la película, en el tercer acto, aparece, que además tengo una foto y todo que he sacado ex profeso para cuando hiciera esta crítica poder mostrártela y que vieras exactamente a qué me refiero. Al final de la película entramos en lo que para mí, si yo soy guionista o productor de la película, digo, muy bien, la vida de este tío, yo la voy a contar, o sea, voy a intentar resumirla al máximo en una serie de flashbacks o de una manera muy dinámica y demás, pero me voy a centrar en un tema que me parece mucho más interesante que el rollito sentimental de este señor con la geisha, que es la responsabilidad. Hemos dicho que aquí hay spoiler, ya lo hemos dicho. A mí lo que me parece realmente interesante desde un punto de vista de narración es la relación que él establece con la viuda y el hijo del luchador al que ha matado. ¿Vale? Del luchador japonés al que ha matado. Que lo ha matado porque no le ha quedado más remedio. Así te lo pinta la película. Que nunca se sabe aquí estas cosas. Pero en cualquier caso, entramos en esa dinámica y ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, cuando yo digo concentrar, hubiera sido mucho más fácil mostrar como epicentro del relato, como epicentro de la película, esa relación que él establece de, digamos, culpa frente a la mujer, la viuda, y el hijo huérfano del luchador que ha matado, del luchador japonés que ha matado, y toda esa relación. Ahí está la película. Ahí está lo interesante. Y has contado todo esto de bueno, pero por eso digo, abarcar demasiado te lleva al territorio de biopic superficial y demasiado amplio y demás.
Entonces, aquí está la película, de aquí sale una buena película de ese tema. Y el tipo puede estar ahí sentado en la puerta recordando, a través de los recuerdos del tipo, vas armando todo su pasado y demás. Y en este tipo de historia, si me lo centras en ese tema de la responsabilidad, de la culpa, del remordimiento y de alguna manera la redención, es que es la parte más rica de la película, incluso visualmente. Mira, para que lo veas, voy a hacer aquí un apaño, porque tengo aquí la imagen, y es que creo que hay una imagen que demuestra justo eso que te estoy diciendo, que es precisamente, a ver el dígito, es precisamente esa que te digo, ¿sabes? Es esta imagen. Para mí esta imagen es el mejor plano de la película, y es donde creo que debería estar el verdadero corazón de esta película, es decir, en la sombra de él aquí al fondo, la viuda, naturalmente los dos de espaldas, porque de aquí nacen comentarios en la prensa atacándole y diciendo que está abusando de la viuda sexualmente y tal, cosa que es mentira. Y este tema, ¿no? La sombra de él, porque él está convertido en sombra con la culpa y demás, y está fuera de la casa, ella de espaldas aquí, y el niño. El niño en primer término, porque el niño es la clave, la relación de él con el niño. Es decir, para mí este plano define perfectamente lo que debería haber sido el corazón de la película. Lo que te hubiera dado una gran película sobre artes marciales, una gran película sobre artes marciales, una gran biografía sobre este señor. Este niño además tiene, dentro de lo que le traen, llegan a hacer figuras, una figura de este luchador y demás. Y creo que aquí está, es decir, fíjate la plástica incluso de la composición del plano y demás. Creo que aquí está el corazón de la historia, creo que aquí está la película. Y no en ese empeño y ese empeño cansino con el tema de la geisha, esos planos, todo ese protagonismo que se le da a la geisha y demás, y que nos llevan hacia un territorio. Quiero decir, incluso si quieres estar en el territorio del melodrama, y aquí tenemos una clave muy melodramática en el uso del color, también en el uso de la naturaleza, porque él lleva al niño al monte que es lo que habría hecho su padre, y como no lo hace el padre del niño al que él ha matado, pues él decide sustituir al padre en ese ejercicio de llevar al niño arriba de la montaña y todo esto, y darle esa fuerza. Y lo que le dice la madre a él, sal a luchar, porque yo necesito que mi hijo tenga un referente y así podré criar a un buen hombre, podré conseguir que mi hijo sea un buen hombre teniendo un referente y demás. Quiero decir, todo ese tema de filosofía, de la culpa, de las responsabilidades, que tiene mucho también de tema samurái. No olvidemos que estamos hablando de un personaje que está a caballo entre la cultura japonesa y la cultura de Corea. Creo que todo eso, ahí está lo rico, ahí está lo interesante, ahí está lo bueno, ahí está. Si quieres hacer un tema emocional y quieres hacer un tema de melodrama, lo tienes aquí. Este es el asunto. Pero no, tenemos a la geisha bailando, los combates metidos en rapidito en una secuencia de montaje y todo esto, ¿no? Y entonces, a ver, por ahí van mis discrepancias frente a la película. Es decir, es un poco lo que me pasaba, ¿no? O sea, que no es que yo esté pidiendo aquí, hombre, es que si este tío que esté repartiendo todo el rato, venga, 2 horas de reparto, reparte poco, venga, 2 horas, tal. No voy por ahí, de verdad. Voy porque creo que el corazón de la película está aquí. Creo que el corazón de la película está en este tema y creo que ahí se han desnortado un poquito, ¿no? Se han despistado, han perdido un poco la brújula. Es un tema de partida, de cuando tú vas a crear, cuando vas a de alguna manera a crear una película en torno a la biografía de un personaje, es importante encontrar el centro de ese personaje. ¿Qué define realmente a ese personaje? ¿Cómo quieres tú que ese personaje se convierta o deje una huella en el espectador que le sirva al espectador para, dentro de lo posible, reflexionar, mejorar o de alguna manera asumir una serie de cosas? Y que todo eso tiene que ser muy entretenido. Entonces, si quieres una buena película, si quieres una película de melodrama, un pasarratos, un pasatiempo, pues bueno, aquí lo tienes. Esta es una película muy entretenida, pasan muchas cosas, hay muchos personajes, hay de todo. Por supuesto, también tengo que decir que pasan por la Segunda Guerra Mundial. Es que pasan como de puntillas por demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta película es que aquí dentro hay 3 películas. Aquí dentro hay una película que es la buena, que es esta que digo, en la relación con la viuda y con el huérfano. Esa es la buena película. Después hay una película, la del Tigre Valiente, que es una película de mitificación, de tal, que podría estar muy bien y que ahí entra plenamente la historia de amor con la geisha, en toda la etapa del Tigre Valiente, con la Segunda Guerra Mundial, con el intento de cuando le mandan a ser un kamikaze, pero no acaba siéndolo y demás.
Ahí hay otra película, pero es una película diferente. Y tiene que ser más realista, si se quiere, ¿no? No puede ser tan falsa en decorados y demás. Y está el tema del circo. El tema del circo es muy interesante. El corazón de esa película, del tigre valiente, volveríamos a tener lo mismo. Puedes contar el romance, pero tienes que partir de que el epicentro sea el circo. El circo, ahí está el interés. Lo interesante está en el circo. Ahí es donde hay un tema de madurez, un tema interesante, un tema rico, de culturas cruzadas, de gente a medio camino entre un país y otro. Ahí tienes el meollo, lo rico dramáticamente. Y después hay otra película que es la película del propio Kumite, de los combates y tal. Entonces, claro, armar todo esto en una sola película de 2 horas, intentar que tenga un ritmo y demás, pues creo que sobre todo se han desviado un poco bastante hacia el melodrama, ¿no? Hacia el rollito del melodrama y demás. E incluso en ese territorio pues no han tenido la pericia que demostró Akira Kurosawa cuando hizo La leyenda del gran judo y La nueva leyenda del gran judo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en general te queda una sensación agridulce, ¿no? Porque primero, como he empezado diciendo, el personaje yo creo que se merece una película más afinada, ¿no? Por sus logros, porque la persona es más interesante que esta película. Eso ocurre siempre, tampoco es nada nuevo. Es decir, te podría citar 40.000 ejemplos de ello. En Hollywood, cuando cultivan el biopic melodramático, pues le sacan bastante buen jugo como entretenimiento, un poco en la medida que funciona esta película, más o menos. Entonces, por eso digo, película correcta, 3 estrellas, pero que podía haber sido mucho más, mucho mejor, y que necesita centrar el tema, ¿no? Yo, en fin, Van de Valle te da algunas pistas de lo que son los temas interesantes. ¿Qué pasa? Que yo veo la peli, veo esos temas y digo, el circo, ahí está el corazón. El tema con la viudeta, ahí está el corazón. El kumite, el enfrentamiento con el antagonista y tal. Y después me pasa una cosa, tengo que decirlo. A ver. El problema es que el antagonista no me lo creo. No me lo creo. Lo siento, pero no me lo creo. Tal como está construido y dibujado para la película, el antagonista no me lo creo. Y es fundamental que me lo crea, pero no me lo creo. Entonces eso también me chafa, me saca mucho de la película. Le veo muy en pose, ¿eh? Siempre en pose. Que puede ser con el personaje, pero le veo muy en pose. No le veo ese... Le veo más un recortado, una caricatura, un boceto del personaje que un personaje real, ¿no? Y bueno, y tampoco me creo demasiado todo este encadenado, este montaje, esta secuencia de montaje de el momento me voy a la montaña a hacer esa disciplina de cocinarme, ¿no? De cocinarme como luchador, endurecerme como luchador. Ese momento Rambo que tiene la película, pues tampoco me acabó de convencer, ¿no? Porque la película dije ser una biografía, vamos a decirlo así, seria, entre comillas, y resulta que está llena de situaciones, resolución de secuencias de encadenado, de montaje, y sobre todo puntos melodramáticos que es poco creíble, o sea que no. Y al final te está sacando y metiendo pues eso, en la historia sentimental, pero no te la cuenta del todo porque tiene que empezar a repartir los combates. Tampoco te meten en los combates porque acaba tal, y cuando llega la historia del niño y la madre, pues ahí que está el lío, ahí es donde la película parece empezar a madurar, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde, ya no hay tiempo, no hay metraje. Y entonces acaba. Bueno, Van de Valle, gracias por haber pedido la crítica, gracias nuevamente por la paciencia. Espero que te hayan servido estas ideas, estas pistas, estas opiniones. En definitiva, aquí estamos hablando de opiniones. Y como suelo decir, pues nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.